Oigan, y si también quieren saber cómo vencer sus miedos, pues ya del otro lado, Liz y Víctor están listos para la entrevista con el coach Roberto Garrido Cárdenas, que nos va a decir justamente pues cómo superar los obstáculos. Ellos se quedan con nosotros, no le cambie. Muchísimas gracias, querida Jess, y de la música pasamos ya a darle la bienvenida a nuestro invitado, el coach Roberto Garrido Cárdenas, con este tema y esta pregunta: ¿cómo podemos vencer el miedo y superar las limitaciones? Bienvenido, coach, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Liz, por la invitación. Víctor, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, adelante, ustedes me indican. Pues bueno, la pregunta obligada sin duda alguna, mi querido Roberto, es cómo vencer el miedo, cómo superar este miedo y por supuesto las limitaciones que en muchas ocasiones no son físicas, sino más que nada son mentales, la gestión de estas limitaciones. Es correcto. Mira, dentro de las actividades que hago, tanto en empresas como a nivel personal, yo me considero que soy un potenciador de mentes y transformador de emociones, porque cuando empiezas a gestionar de manera diferente tu mente, empiezas a tener otra realidad totalmente diferente. Entonces es parte de todo esto. Y esto también viene cargado ya de creencias, de la educación que nos dieron. Al final lo que tenemos aquí es parte de todo lo que nos ha rodeado en el transcurso de nuestra vida. Es lo que nos moldea y lo que nos hace tener esta personalidad. Y hay algunas situaciones en las que decimos, no, es que yo soy así, a mí me da miedo, yo no puedo. Y esas palabras las tenemos tan arraigadas que nos limitan a poder vivir ciertas oportunidades. Es correcto. Dentro de una metodología que he diseñado, lo que he llamado durante 26 años, siendo certificado Practitioner y Máster en Programación Neurolingüística directamente por John Grinder, pues he diseñado una metodología que le llamo Neuroflow. ¿Y dónde están las bases de la Neuroflow? En un manual operativo de la mente y el cerebro, que es un manual, porque tecnológicamente somos perfectos. Sí. Tenemos el mejor procesador, el mejor software, que es la mente, pero pequeño gran olvido, venía sin instructivo. Entonces, un detallito. Como en muchas cosas que se van aprendiendo en el camino de la vida, ¿no? Pero a veces no sabes cómo precisamente potenciar tus capacidades y afrontar esas limitaciones y pasarlas, y brincarlas, ¿no? Es igual que cuando nos dan un celular nuevo. Si no sabemos, pues le tenemos miedo al inicio, pero después vamos gestionando de manera diferente. Y hablábamos hace rato de la zona de confort. Claro. Y la zona de confort, ¿qué es? Es la zona conocida. Es lo que conoces. No puedes hacer algo que no conozcas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que tiene la mente, el cerebro, el cuerpo? Meterte miedo porque te dice, a ver, espérame, te mete pesimismo. Sí. ¿Cuál es el pesimismo? A ver, tenemos el pasado conocido y el futuro predecible o el presente predecible. Claro. Entonces, si tú quieres hacer un pastel y no tienes la información previamente cargada, no la vas a poder hacer. Claro. Si no lo llevaste a la práctica. Entonces, va a haber ciertos temores, ciertos miedos. Eso mismo pasa al manejar. Sí. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que tiene el pesimismo? Es decirte, bueno, el pesimismo y además el desagrado, muchas ocasiones, el decir, espérame, yo no te puedo ayudar con esto porque no hay registros previos. Si tú me ayudas a cargar esos registros, entonces lo podemos hacer fácilmente. Eso pasa cuando aprendemos a manejar, cuando aprendemos a hablar en público, cuando aprendemos... Claro. Y entonces el miedo solamente te está advirtiendo. No te está frenando, te está advirtiendo de que no tiene la información previamente cargada. Se lo das e inmediatamente empiezas a fluir. Como dicen ahora, ¿no? Te da una red flag. Ya tú sabes si le haces caso o no para poder seguir adelante. Oye, Roberto, adelante, algo que también es cierto es que en muchas ocasiones esos miedos o esas limitaciones no son inherentes a la persona, sino en muchas ocasiones son heredadas del pasado, de los padres, de los hermanos, de la familia, no, incluso hasta de los amigos. Eso también es un problema grande en el cual también se tiene que afrontar. Es correcto, Víctor, porque muchas cuestiones son heredadas. Y hablaba yo ayer, estaba yo en unas sesiones, porque doy por Zoom, de manera... Utilizando la tecnología. Utilizando todo, pero aquí le decía, estamos viviendo en un mundo de los absurdos. Okay. Porque generamos absurdos y dices, ¿cómo vas a tener miedo a eso? Eso es absurdo. Y entonces cuando no te das cuenta de esos absurdos, lo que tienes que hacer es elevar tu nivel de conciencia. ¿Y qué es el nivel de conciencia? De conocimiento. Frenar, darte cuenta de lo que está sucediendo, lo empiezas a cuestionar y entonces cuando lo cuestionas, empiezas a darte cuenta que ese miedo ni siquiera era tuyo. Porque el 95% de la información que tenemos registrada ni siquiera son nuestras. O sea, tus ideas, tus creencias, tus recuerdos, tus emociones son... percepciones que se generaron en ese momento y que se generaron en esos registros y estás ahorita viviendo con esa información. Pero cuando te frenas,
cuestionas, entonces puedes modificar tu realidad. Uy, yo estoy en este momento, mira, mi cerebro está explotando y estoy viendo la luz, porque justo procesando toda esa información. Ahora entiendo tantas cosas, pero justo lo entendemos, lo vemos claro, pero ¿cómo podemos tomar las riendas de nuestra vida para poder identificar el miedo primero, porque a lo mejor ni siquiera lo hemos identificado y solamente vamos actuando en modo automático? Para identificarlo y poder avanzar sobre él? ¿Cuál es este proceso? ¿Cuál es este proceso? Yo le digo, es práctica. Una vez que lo concientizas, empieza a practicarlo. Va a haber una zona de miedo. Después de la zona de confort viene la zona de miedo, que es una zona de adaptación, donde ya vas teniendo tu práctica, pero ese miedo te va a hacer que estés alerta, que no te vayas de lleno. Si no sabes manejar, te vas a ir primero despacio y ya después vas a ir acelerando un poquito más. Ya después viene la zona de aprendizaje. Y en esa zona de aprendizaje es cuando ya empezamos a fluir. Cuando no queremos hablar inglés porque nos da pena, pero ya tenemos más inglés, ya me siento más confianza. Y ya después viene la zona de éxito. Pero ojo, ¿cuál es el camino para que sigamos creciendo? Que esa zona de éxito se va a volver nuevamente una zona de confort. Y entonces vas a tener que seguir aprendiendo. Y entonces vamos a tener que estar, y yo les digo a la audiencia, en un aprendizaje perpetuo. No podemos frenarnos en la vida a decir ya lo sé todo, porque entonces caes en un error y te empiezas a desactualizar y entonces no eres consciente de lo que necesitas cambiar, y al no cambiarlo, entonces se genera una serie de emociones porque tu mente y tu cerebro te va a estar advirtiendo, hay que cambiar, ese miedo es absurdo, pero si no tienes el cómo, la información, la práctica. Yo le digo a las personas en las sesiones, hay veces, han practicado tanto sentirse mal que les sale re bien. Somos expertos. Es que es cierto. Practiquen sentirse bien para que les salga re bien. Es porque esto es bidireccional. Es hacia un sentido o hacia otro. O te ayuda o te perjudica. Y que aparte cargamos con una predisposición a lo una malo. Una maleta de predisposiciones precisamente a lo malo. Y como dicen por ahí la frase y el refrán, ¿no? A canino viejo dice que no aprende trucos nuevos. Y no es cierto, sí lo aprendes. ¿Pero por qué? Porque el 95%, yo agradezco que me inviten y realmente... No, es un placer que estés con nosotros. Porque traen toda la energía, el dinamismo, porque pocos programas son así, porque el 95% de la información que hay en redes sociales, en YouTube, en todos lados, es sobre el pesimismo. Entonces, ¿qué registros va a tener la persona? Pues de pesimismo, de no se puede, de limitantes, de bloqueos, que ni siquiera son de ellos, pero cuando se identifica, entonces ya son parte de su programación y entonces es parte de su configuración. Porque somos una ecuación. El resultado, no hay éxito ni fracaso, simplemente hay resultados. Y nosotros ¿de qué somos el resultado? De las decisiones, acciones y registros que tenemos del pasado, y es con lo que estamos actuando en este momento. Pero es modificable, porque lo podemos modificar hacia el futuro. ¿Y cuándo es el futuro? El siguiente segundo, el siguiente minuto, el siguiente hora. Y entonces en ese momento, cuando tú ya haces un cambio, lo practicas, entonces empieza la modificación. Oye, bien decía algo, somos una ecuación, o esto es toda una ecuación, y siempre las matemáticas son confiables, y si no encuentras la fórmula perfecta en ese momento, dijera la canción, buscas la siguiente fórmula para poder empezar a avanzar o seguir avanzando en este caso y seguir aprendiendo cosas, ¿no? Es correcto, pero en todo el entrenamiento que manejo ahora sí que cuando tengo a mis clientes es explicarles cuáles son esas variables que nos dan un resultado. Al momento que cambias una variable, cambias el resultado. Al momento que conoces todas las variables, entonces ya puedes ir más a la segura sobre qué resultado quieres lograr. Oye, qué gran enseñanza hemos tenido el día de hoy a cargo de Roberto en esta mañana aquí en Al Gusto. Esperemos que próximamente nos estés visitando y sigamos hablando de este tema que es muy, muy interesante, y precisamente tomar estas zonas de oportunidad, para poder seguir adelante y seguir avanzando en nuestras vidas. No, hombre, para mí un placer va a ser estar nuevamente con todos ustedes y con tu audiencia. Liz, Víctor, muchas gracias. Queda un compromiso hecho. Pero por favor, esto es solamente una parte de todos los temas que podemos platicar con nuestro coach Roberto Garrido Cárdenas, quien, bueno, pues de verdad tu disposición y la energía y cómo hemos conectado contigo nos encanta, y de verdad muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Liz, muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Roberto, y bueno, recordarles precisamente que, si ustedes en este momento están viendo o tomaron la entrevista con el coach Roberto a la mitad, bueno, pues déjenme decirles que lo pueden ver en punto de las 3:30 de la tarde en la repetición, a través también del programa en Facebook que se queda ahí colgado en la plataforma, o a las 12 de la noche. Nos vamos
con Víctor y Jess, porque también nos tienen justo algo que nos va a quitar los miedos, pero para poder hablar frente a las cámaras. Me teletransportaré hacia allá.